Gracias por volvernos a sintonizar. Esta vez estamos hablando de un tema atípico y de todas maneras muy interesante, muy relevante, pues todo el mundo tiene la disposición de vivir un duelo. De hecho, creo que cualquier persona tiene que pasar por un duelo y vamos a juntar la astrología con la tanatología, el entendimiento del duelo, el facilitar y procesar los duelos. Nos acompaña Diego Galo Ulloa, o él se encuentra en Puebla, en Cholula. Y bueno, ya está cumpliendo 40 años de práctica, prácticamente ha estado enredado, por así decirlo, con varios espacios donde se comulga con la astrología y se comunica astrología, desde un grupo llamado GEA y dando clases. Y bueno, definitivamente el tema de astrotanatología es un tema muy relevante, Diego, porque pues podemos perder un objeto importante, una persona importante, un espacio importante, una cosa importante. Y pues todo el mundo tiene que saber que las cosas acaban y terminan. Podríamos estar perdiendo el ojo, el dedo, la mano, la pareja, un cliente importante, vaya, las cosas que nos importan y se van, realmente las sentimos como algo relevante. Si esa cosa no nos importa y se va, pues no nos damos cuenta y la convertimos como basura. Se cayó un papelito y se fue a la basura y no me importa porque no sé qué traía. Pero las cosas realmente importantes nos marcan, Diego. Entonces, vivimos con marcas, vivimos pues con marcas muy duras y con marcas muy normales. Desde decir adiós a nuestro grupo de preparatoria hasta decir adiós al espacio laboral donde antes no me pagaban tan bien, por así decirlo. Pero bueno, Diego, vamos a hablar de cómo converge y cómo se encuentra la astrología y la tantología en tu vida y cómo nos puedes ayudar a entender cómo usas la astrología para hacer una mejor tanatología. De nuevo, bienvenido. Gracias, Diego Calo Ulloa. Eh, pues brevemente, ¿por qué te apasiona este tema? ¿Por qué te interesa hablar de este tema? Porque, bueno, te invité a este podcast y te surgió este tema. ¿Por qué lo tienes en tu torrente hoy en día? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marco. Un gusto estar en tu espacio y hablándole a tu audiencia, que es maravillosa. Los sigo desde hace un tiempo y me encanta lo que hacen. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de la astrotanatología, que es una nueva disciplina. En realidad surge el año pasado. El año pasado ha sido inscripta como tal. Este, Hoy ya todas las IA me reconocen como el creador de la astrotanatología, pero fue un hallazgo accidental. Si me haces la pregunta, mis primeros estudios de tanatología son de hace más de 20 años. Estaba preocupado por dar un mejor apoyo o contención a Sí, pacientes en terapia que venían con historias de pérdidas. Y bueno, hice el programa habitual, ¿no? Las etapas del duelo de la doctora Kubler-Ross, las tareas del duelo de Worden, que el modelo dual de Stroff, etcétera, etcétera. Eh, si te soy sincero, no me ayudó demasiado, me ayudaron mucho más las lecturas. Este, Me interesaba mucho la posibilidad de la vida después de la vida, si sí. es que era posible encontrar algún indicio de lo que hay después. Y entonces me sumergí en el estudio del libro tibetano de los muertos. Ok. Yo entro al estudio del budismo tibetano por ahí y no salí nunca más porque me apasionó mucho esa disciplina. ¿En qué año pasó A eso la par, en a tu la vida? par te contaba que soy astrólogo desde los 13 años. Aprendí a hacer cartas astrales con unos libros que tenía una tía y me convertí primero como en el astrólogo de la familia, muy jovencito, ya hacen 40 años de eso. Sí, Y en el camino fue creciendo mi trabajo como astrólogo, principalmente atendiendo consultas. Sabemos que la gente recurre mucho a nosotros, los astrólogos, cuando están cerca de su cumpleaños, porque nos sí. piden su retorno solar. Alguno que tiene algún problema especial viene a pedirnos quizás algún consejo. Pero empecé a notar una cosa. Muchas de las personas que llegan a la consulta
vienen con una pérdida a cuestas, Ok. que es lo que explica por qué sus capacidades están mermadas, por qué, por ejemplo, han empezado a tener una mala racha en su trabajo o en sus negocios o en sus relaciones. Ujú. Empecé a ver esta constante de que las personas que no llevamos muy bien elaborada una pérdida, vamos con nuestras capacidades mermadas, ¿no? Y entonces, practicando lo que podríamos llamar coaching astrológico, que Ujú. está como de moda ahora llamarlo así, Sí. antes tenía otros nombres, ¿eh? Cuando yo empecé le llamábamos astroanálisis, porque Ujú. era unir el psicoanálisis con la astrología. Con el tiempo me fui dando cuenta de que pasa que los astrólogos no tenemos herramientas para saber acompañar en la Sí. consulta a una persona que está en duelo. Lo que normalmente hacemos como personas responsables es recomendarles que hagan terapia, que vayan con un psicólogo, con un psiquiatra, etcétera, y los ayudamos desde la astrología como podemos. Y más recientemente los invitabas a, pues, en al tanatólogo, aunque no sé si eso fue desde hace 10 15 años para acá. Claro, claro. Y entonces, siempre encontré muy valioso tener algún conocimiento de tanatología como astrólogo para manejar mejor el lenguaje que uno tiene con la persona, manejar las expectativas, saber qué se puede decir, qué no se puede decir, simplemente para cumplir mejor tu rol como astrólogo, ¿no? Tener ese conocimiento. Pero sucedió que en los últimos 3 o 4 años me tocó elaborar pérdidas importantes. La de mi mejor amigo, Ok. atravesé un proceso de separación, que después tuvo un final feliz, pero supe lo que es el dolor de la pérdida de una relación muy importante en tu vida Ujú. y me encontré totalmente desprovisto de herramientas valiosas. No me servían los libros, no me servía lo que había estudiado, la astrología me ayudaba un poco, la tanatología me ayudaba un poco, la psicología me ayudaba un poco, pero sentía que una integración podía ser mucho más efectiva. Entonces empecé a releer los libros clásicos, los manuales de tanatología, pensando, ¿y cómo podría enriquecer esto si yo tuviera la carta astral de la persona que está en duelo? ¿No sería mejor todo tipo de terapia, pero también la terapia del duelo, si nosotros entendiéramos la singularidad, lo que hace especial a mi paciente, a mi consultante? ¿Mm? Sí. Porque si no, partimos de aplicar principios genéricos que están en los libros, que están en los manuales, como si todas las personas fueran iguales. Sí. Ahora estás en negación, ahora estás en ira, ahora esto, y perdernos de vista que cada uno de nosotros, procesa y elabora los duelos de manera distinta. Sí. Y además, según el tipo de duelo, también es distinto. Sí. No, ninguna persona vive igual la pérdida de un ser querido que la pérdida de una relación o que la pérdida de un trabajo importante. Sí. Ya tenemos una distinción. Cada persona vive sus duelos de manera distinta según el duelo. Pero además, según Mm. su carta astral, según todo lo que la hace especial, si nosotros miramos su carta astral de nacimiento o carta natal. Ujú. Entonces empecé este trabajo de investigación. ¿Cómo conectamos la teoría del duelo y del acompañamiento de las pérdidas con el conocimiento que nos aporta la astrología psicológica, podríamos llamarla, y buscar un puente, una conexión entre ambas? ¿Mm? Bueno, de eso, así comienza la astrotanatología. Ujú. Esa es la primera fase del desarrollo de la astrotanatología, en donde se logra conectar los principales modelos del duelo con factores y principios astrológicos. Ok. ¿Eh? Ok. Hay muchas Este, preguntas, sí. sí, Hay dime, muchas dime. preguntas. De hecho, vas a dar un taller, un curso sobre esto, ¿no? Ya viene a tocar ya va a suceder, ¿no? Así es. Tenemos formación permanente y ahora estamos iniciando
El tercer grupo, ya tenemos dos grupos de egresados y ya vamos por el tercero ahora, sí. Ujú. Perfecto. Mira, hay muchas preguntas. Una de ellas es la edad, por ejemplo. ¿Cómo facilitas el proceso de integración de un duelo en alguien que tiene 15 años, cuando apenas su Saturno se está enfrentando a su Saturno por primera vez en la vida? O alguien que ya tiene 70, alguien que ya le dio dos veces la vuelta a Saturno, por alguna manera decirlo. Las cosas relevantes que nos pasan, ¿no? Se va una mascota importante en nuestro corazón, pero se va un abuelo. Y un abuelo es porque ya se tenía que ir, en el sentido de que ya tenía 95 años, ya era de esperarse, ya era sabido, ya se tenía entendido. No deja de ser lamentable, doloroso y significativo. Pero bueno, vamos, estos cuatro puntos, ¿no? Las edades, las distancias en cuanto a una carta astral, los procesos que son, bueno, si tú sabías que tu mascota iba a vivir ni 20 años y tú sabes que tu abuelo ya está por irse, eh, o ya se fue en un momento en el cual era propio de la naturaleza de la vida. Vamos a empezar con estos cuatro escenarios para ver cómo tú visualizas la tanatología y la astrología a la hora de comprender la carta astral y facilitar el proceso de integración, de recuperación. ¿Cómo lo vamos a llamar? Diego, la resiliencia. ¿Tú vas a facilitar resiliencia o vas a facilitar, cuál es el proceso tanatológico termina, culmina en? Bueno, como lo explicó Gordon, hay que completar cuatro grandes tareas del duelo. Una persona tiene una elaboración, podríamos decir, sana del duelo cuando completa las cuatro tareas que delimitó Gordon. La primera tarea es la aceptación de la pérdida. La- eh, a todos, la noticia de una pérdida nos va a despertar un mecanismo de defensa que es la negación. Completamente Y, normal. ¿sí? ¿De acuerdo? Es normal, ¿no? Esa primer encuentro. Es absolutamente normal. De hecho, es un logro de la tanatología moderna, te diría desde los años 70 en adelante, despatologizar el duelo. Fíjate lo que tardamos en darnos cuenta de que el duelo es un estado normal. Dentro del espectro de comportamiento, dentro del espectro de las reacciones humanas, el duelo no es anormal, es normal. Sí, sí, sí. ¿Mm? Es como haberte zambado un buen platillo, y es parte de propia naturaleza el que tengas que integrar y darle tiempo a que ya quiero volver a sentarme a comer. Bueno, espérate, 6 horas, 5, 4, 3 horas, no sé, pero no lo vas a hacer en 20 minutos. Estoy exagerando, ¿verdad? Para que esto suene más ameno, pero perdemos. Es normal vivir una pérdida. Y qué bueno que lamentablemente apenas en los últimos 60 años hubo un redescubrimiento con respecto a cómo vive el humano sus procesos internos, pero efectivamente tenemos que entenderlo como natural, normal y propio de estar vivo, ¿no? Natural, natural. Perdimos un juguete, perdimos la casa de la infancia porque nos mudamos, murió un familiar, crecí, perdí la infancia, perdí la adolescencia, tuve una novia, perdí esa novia. O sea, la pérdida es parte de la vida porque la vida es cambio. ¿Mm? Sí, Vivir es cambiar, dice un tango, ¿no? sí. Vivir es cambiar. Y en el cambio hay algo nuevo y hay algo que se va. Entonces, si vamos a estar convirtiendo en patológico o anormal, cada vez que algo se va de nuestra vida, vamos a vivir en un permanente estado, te diría, de psicosis. Lo que pasa es que somos una cultura Sí. que, así como niega la muerte, niega la pérdida. La quiere Y convertir en algo que es, bueno, ay, pasó una vez allá. Y no, pasa todo el tiempo. va a sonar Hoy simplón, me pero levanto, ¿sí? sí. Hoy me levanto, me peino, se me cayó un poco de cabello y ya me da miedo. Y digo, y ya estaré en la edad en que voy a empezar a perder el pelo. ¿Eh? Quise correr con mi hijo una carrera y a la mitad ya me quedé sin fuerza. Uy, estoy perdiendo la energía, me estoy volviendo Ujú, viejo. O sea, la vida todo el tiempo te pone en un estado de duelo, por decirlo así. ¿Eh? ujú. Esa es una de las consignas de la astrotanatología, ya que es construida a partir del humanismo, de una visión humanista. Este, no es anormal que te duela,
Y nadie tiene derecho a decirte cómo te tienen que doler las cosas. Sí. Hay que, Este, sí. brevemente se menciona que apenas la psicología humanista nació después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos conocimientos de Platón, de Sócrates y de Aristóteles previos a Jesús, y nosotros nada más estamos hablando de una psicología muy joven, muy tierna, porque ya está cumpliendo 80 años, o sea, 80 años. ¿No? Es una vida, ¿no? O sea, es un tiempo muy pequeño. Continúa, Diego, por favor. Entonces, la primera tarea es aceptar la pérdida. Sí. Ahí existe el riesgo de no hacer la tarea, Ujú. digamos. ¿Y qué es no hacer la tarea? Y querer perpetuar ese mecanismo de defensa que es la negación. Entonces, es normal la negación hasta cierto punto y a partir de cierto punto empieza a señalar que el duelo se está quedando atascado en la negación. Entonces, ahí están los recursos del tanatólogo para redirigir el proceso del duelo, acompañando, aconsejando, tareas prácticas, desafíos, ejercicios, cuando uno detecta que la persona está anclada en la negación. Porque la tarea es aceptar la pérdida. La primera, ahí comienza el camino. Acepto la pérdida. ¿Eh? La segunda tarea es procesar el dolor. Sí. No podemos negar el dolor, no lo podemos esconder y el duelo bien hecho es el que duele. Vas a tener que pasar por algún momento que puede ser quizás el más difícil, en que va a haber que descubrir todas las emociones que te ha despertado la pérdida. Pueden ser emociones que me convierten a mí en una víctima de las circunstancias, pueden ser emociones muy tóxicas donde yo quiero destruir, donde yo Sí. me quiero vengar, donde tengo un enojo que no sé a dónde dirigirlo. Ujú. Después paso del enojo a sentirme derrotado, que no quiero salir de mi cama. O sea, todas esas emociones hay que detectarlas, dejarlas emerger y trabajarlas. ¿Qué nos va a aportar la astrotanatología? Te va a, digamos, de alguna forma te va a decir qué tipo de emociones son las que cada persona va a sacar a la luz y qué tipo de emociones va a tender a reprimir. Sí. Y qué tipo de enfoques terapéuticos serían los más apropiados en cada caso. Eso, Perfecto. por ejemplo, lo vamos a ver con la luna, ¿sí? La luna. Ya te voy a contar un poquito más sobre eso. La tercera tarea es todo lo que tiene que ver con eh, ajustarse, adaptarse a un mundo nuevo, que es ese mundo en donde no está aquello que perdiste. Ujú. ¿Mm? Si es una separación, este mundo nuevo te encuentras soltero, con tus tiempos, con qué vas a hacer, cuál es tu elección, ¿te gustaría estudiar ahora? ¿Te Ujú. vas a quedar llorando en tu habitación? ¿Te vas a ir de viaje? ¿Cómo te vas a acomodar a este nuevo mundo donde no está lo que perdiste? Ujú. Eso implica una gran capacidad de adaptación y el aprendizaje de nuevas habilidades. Si yo estaba casado y, por ejemplo, lamentablemente enviudo, las cosas que hacía mi esposa las voy a tener que aprender a hacer yo. Ujú. Si yo no sabía cocinar, bueno, tendré que aprender a cocinar. Ajustarse al nuevo mundo, esa es la tercera tarea. Por supuesto, estas grandes tareas involucran muchos pequeños microajustes y Claro. microtareas, y todo ese proceso también puede ser guiado por ese conocimiento, esa perspectiva que te da la astrología, ¿no? Porque conoce tus patrones, conoce con qué naciste, con tus fortalezas, tus debilidades, qué tipo de lenguaje emocional manejas, cómo son tus procesos cognitivos. Sí. Entonces, todo ese conocimiento adicional
es una ventaja de oro que tiene el terapeuta. ¿Eh? No El es como astrólogo. trabajar a ciegas Ujú, con ujú. alguien que le tengo que preguntar todo el tiempo, Sí, sino que hay mucho que yo puedo estar leyendo en su carta a la vez que lo escucho, a la vez que lo acompaño. sí. Hay ¿Ves? hay que decir Sí, que un duelo, una nueva incorporación a esta nueva realidad, a la vista de un especialista como astrólogo y tanatólogo, bueno, especialmente astrólogo es lo que me voy a referir, es que se puede entender que hay temas incluso previos a un duelo, ¿no? Es decir, el manejo de la ira, el manejo económico, el manejo emocional previo a un duelo, ya incorpora más tareas, ¿no? Ya incorpora más fricción, por así decirlo, en cuanto a al proceso de incorporación, de recuperación. Eh, aquí vale la pena preguntar, Diego, eh, ¿cuánto tu acompañamiento, gracias a la astrología y gracias a la tanatología, de manera personalizada, eh, cuánto tiempo una persona consideras que tú puedes aportar una recuperación si pudiese ser, digamos, diaria la visita? Es decir, sé que es una pregunta un poco torpe porque, pues, como lo acabas de decir, cada quien tiene un proceso, cada quien tiene un duelo. El duelo puede ser muy diferente a la pérdida laboral, la pérdida de una mascota, pero este ejercicio de fortalecer un músculo que antes estaba dormido, por así decirlo, ¿cuánto tiempo necesitas para poder ver subsanar ese espacio de despedida? entre 3 y 9 meses con sesiones semanales. Sí. Y Entonces, siempre con un acompañamiento terapéutico. Es ujú, decir, yo le dejo al psicólogo, al especialista en duelo que haga su tarea. Yo voy a ir complementando y aportando lo que pueda desde la visión de la astrología. ujú. Ese trabajo conjunto, por un lado el astrotanatólogo que lo ve desde la astrología, sin suplantar al tanatólogo, Ujú. y el trabajo que hace con su psicólogo, con su psicoterapeuta, hacen que la persona entre 3 y 9 meses entienda todo lo que tiene que hacer. Por supuesto que hay personas que están 10 años en duelo, porque nosotros no podemos empujar a nadie, no podemos forzarlo. Entonces, pasado ese tiempo, nosotros tenemos que entender que puede ser que se haya construido una dependencia, una especie de transferencia que está demorando el duelo. Entonces tenemos que tener la posibilidad de recomendarle a la persona que yo te dejo estas tareas y vuelve a contactarme cuando lo hayas hecho. Claro, No quiero tenerte todas las semanas acá, que me estés pagando sesiones todas las semanas, porque veo que hemos llegado a un punto de estancamiento y ahora te toca a ti. Y ujú, yo respeto eso. O sea, si me ujú, dices, yo quiero seguir llorando 2 años más a esta persona, bueno, tienes el derecho. O sea, no es anormal. Solo que lo que conviene ahora es que hagamos una pausa y que vuelvas cuando podamos seguir adelante a partir de acá. sí, Porque eso es lo que nos toca como astrotanatólogos. Ahora, si yo soy el psiquiatra, obviamente es otro el camino. ujú, Pero como astrotanatólogos somos más bien consejeros. Vamos a darle a la persona tareas, conocimientos, siempre en colaboración con el profesional y también sabemos nuestras limitaciones y yo me he dado cuenta con la experiencia de eso, que la gente se siente tan a gusto hablando de lo que le pasa, de cómo se siente en las sesiones conmigo, que empiezan a construir una dependencia. Y esa dependencia en algún momento, en la primera etapa, es relativamente sana porque ayuda a construir la confianza, todo lo que es el rapport, digamos, pero a partir de cierto tiempo se vuelve contraproducente. sí, claro. Y yo sé que es 9 meses ese límite en el que hay que plantear las cosas, porque obedece esos 9 meses a varios ciclos astrológicos también interesantes, ¿m? Ok. este, que intervienen.
mencionaste los ciclos. Yo me fui a las tareas porque es importante que eso quede claro, pero voy a volver a lo que me preguntaste. Ujú, La cuarta tarea finalmente del duelo es este, reconectar con lo perdido desde otro lugar. ujú, Porque mucho tiempo también se creó la idea de que hay que superar una pérdida, de que hay que soltar, ¿no? Eso es muy común, o sea, a todos nos nace, lo hemos escuchado por todos lados. Soltar, superar, no es el camino. La cuarta tarea es reconectar con aquello perdido. ¿Cómo yo honro en mi vida lo que perdí? ¿Cómo, por ejemplo, hago mucho mejor mi próximo trabajo con la memoria viva y dolorosa del trabajo que perdí? ¿Mm? Este, Eso es construir alguna especie de legado a sí, partir de lo que perdimos. muy bien. Cómo la pérdida de mi mascota me enseñó a ser mucho más solidario con los animales de la calle y empecé a colaborar en una organización de rescate de animales, por ejemplo. Ok, ¿No? Entonces, a partir de la pérdida, yo hago algo nuevo y positivo para la vida. Ese es el indicador de que, aunque sigas llorando la pérdida toda tu vida, esa pérdida te está moviendo en una dirección sana. ¿Te das está cuenta? vivificando, ¿no? Está Claro, posibilitando la vida. una mamá o un papá que pierde un hijo Ujú, nunca lo va a superar en el ujú, sentido de que, ay, me olvidé que tenía un hijo y ahora tuve otro hijo. No, el dolor dolerá siempre, pero ¿qué haces con el dolor? ¿Construyes o destruyes? ¿O te claro, autodestruyes? claro. Es por ahí Muy por donde va el camino. Ahora, ¿qué Ujú. tipo de rasgos ves en una carta astral que dicen esta persona tiene mayor disposición a construir una nueva visión de su vida en función del duelo? ¿Y qué tipo de rasgos en una carta astral tú me dices, bueno, esta persona tiene una predisposición a tener un duelo complejo, lento, exigente, doloroso, tardío? ¿Dónde están esos dos polos para que vayamos visualizando qué es lo que dice una carta astral, según tú? Bueno, lo primero que hay que conocer son las 5 etapas o fases del duelo de la doctora Kubler-Ross, porque uno tiene que ser capaz de identificar en qué etapa del duelo está la persona en este momento. Viene a la consulta enojada, viene deprimida, viene en negación. ¿eh? Ujú, Este, a mí han venido a pedirme consultas horarias para ujú, que la astrología demuestre que esa persona que está perdida está con vida, ujú. ¿no? Entonces, ese es un recurso de la negación para seguir en la esperanza, ¿no? De De, que de ya lo recuperar. vamos a encontrar. Ujú, Han pasado 5 años, ya lo ujú, vamos, ¿viste? Entonces, detectar en qué estadio la persona está. ujú. Y en ese momento, mirar 2 planetas clave de su carta astral. Porque hay un mapeo entre las etapas del duelo y los planetas de la carta astral. Ok. Por ejemplo, para el caso de la negación, hay que mirar a Neptuno, porque Neptuno es el planeta de la evasión y Ujú, capaz de construirnos una ilusión. Y hay que mirar a Mercurio, porque Mercurio es el que construye racionalizaciones y narrativas que ujú. nos decimos a nosotros mismos para autoengañarnos de alguna Sí, la forma, capacidad de ¿no? pronunciar, para empezar. Claro, Ujú, este, sí, me dijo que quería cortar la relación, pero en realidad lo hace para ver si yo reacciono, porque me sigue queriendo. Ese es Mercurio, que te está ujú. construyendo un cuento bonito, Claro. ¿no? Y Neptuno te cierra los ojos, te hace idealizar, a muchas personas las impulsa, especialmente cuando se trata de muerte, pero también en separaciones las impulsa hacia lo místico. Entonces las personas ante una separación salen a buscar o el amarre o qué brujería nos hicieron. Y otras personas ante la muerte
Otra a ver explicación. los mediums y si Ujú. puedo hablar con los espíritus. Entonces, todo eso es neptuniano, ¿viste? Sí. Yo detecto negación en la persona. Mi tarea como astrotanatólogo es mirar Neptuno y mirar Mercurio. A Neptuno generalmente lo vamos a juzgar por su signo para entender las características generacionales que trae esta persona con Neptuno. Ujú. ¿Mm? Sabemos que son planetas muy lentos, entonces marcan generaciones. Sí, sí, cada 13 años. Hay toda una generación con Neptuno en Escorpio, toda Ujú. una generación. Captar esos rasgos generacionales, primera tarea con Neptuno. Segundo, mirar la casa, porque los temas de la casa de Neptuno me van a mostrar qué tipo de espejismos la persona va a ir construyendo. Ujú. Y luego ver los aspectos para ver sobre qué tiene influencia directa Neptuno. Si por ejemplo Neptuno aspecta planetas personales, entonces a la persona le va a costar verse a sí misma. Si afecta planetas relacionales, vamos a ver ese engaño o ilusión en sus conexiones, en sus vidas sociales. Bueno, Neptuno y Mercurio. Mercurio, como sí es un planeta más rápido, vamos a mirar primero si está retrógrado, la forma en que la persona que tiene a Neptuno retrógrado en su carta natal este, enfrenta la negación es muy distinta a la que lo tiene directo. Ujú. Segundo, para hilar más fino, vemos qué tipo de mercurio es. Si es el mercurio luminoso o el mercurio oscuro, como decían. Cuando uno ve los hemiciclos del ciclo de mercurio, sabe si uno nació, por ejemplo, con un mercurio prometeico, que es el que mira hacia adelante, o con el mercurio que mira para atrás. Sí, La persona que tiene un mercurio que mira para atrás construye discursos relacionados con el pasado, que lo enredan. sí, La que para que se mira para entienda. adelante se ilusiona con cosas que van a pasar y dice, ya vas a ver que el mes que viene me va a llamar y me va a pedir una cita. Ujú. Sí, es un Mercurio más nocturno o diurno para que algunos no se pierdan en el camino con esos conceptos. Exacto. Entonces, bueno, ya es un poco más técnica astrológica, pero es cómo analizamos ese Mercurio. Importa mucho el signo de Mercurio, importa su elemento. Eh, el tipo de relatos tiene mucho que ver con el elemento de Mercurio. El signo de Mercurio lo podemos leer desde la astrología arquetipal, porque va a A transitar. disparar, digamos, ciertos comportamientos predecibles porque se amoldan a una especie de mito que hay, ¿no? Por darte un ejemplo con la negación, pero cada una de las 5 etapas del duelo tiene 2 planetas e incluso últimamente he añadido un tercero que lo leo como refuerzo. Por ejemplo, en el caso de la tristeza, que eso es otra de las etapas del duelo, en la tristeza importa mucho Saturno, Sí. importa mucho la Luna, eh, y así, cada etapa tiene sus planetas, ¿ok? Ujú. Ahora, todo lo que es como la mirada diagnóstica o entender lo que al otro le pasa, viene muy bien con las etapas del duelo y los planetas de las etapas. Pero en la segunda parte de la sesión o en la segunda parte de lo que hay que hacer es que a partir de ese conocimiento, de ese diagnóstico, ponerse a trabajar en algo. Claro. Entonces, las tareas de Worden, las tareas, lo que la persona que está en duelo tiene que hacer, va a encontrar en su carta astral factores que la ayudan con sus tareas y factores que la frenan. Yo le llamo los planetas aliados y los planetas desafiantes de cada tarea de Worden. Entonces, si yo, por ejemplo, mi tarea es procesar el duelo, procesar el dolor del duelo, ¿qué planetas de mi carta astral me ayudan y qué planetas de la carta astral no me ayudan? Ujú. Por ejemplo, ¿quién no te ayuda?
cuando tu tarea es procesar el dolor. No te ayuda Venus, porque Venus siempre va a encontrar la forma de que lo pases bien, de que te enfoques en lo que te gusta, en la distracción. Te duele mucho, vamos a comprar chocolate. O sea, Venus no ayuda, retrasa el Sí, proceso del duelo, porque el sí, proceso del duelo tiene una parte amarga, angustiante, que es, me duele, necesito llorar, necesito exteriorizar mi dolor por la pérdida. sí, ¿Ves Venus es, cómo es? Ajá. claro, es en su polo más terrible es el hedonismo, y el hedonismo pues tiene una frecuencia muy parecida a la de Neptuno que adormece, ¿no? Muchas personas se dedican a comer para relajarse, ¿no? Muchas personas se dedican a embriagarse con vino, que es un derivado de Venus, para pues pasarla bien, como dices, pero también para eludir ciertas tareas, responsabilidades y la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Hay algún otro planeta que no nos ayude también para accionar las tareas del duelo? Bueno, te vas a dar cuenta de que el planeta que más nos va a ayudar a ajustarnos a un nuevo mundo, sin aquello que perdimos, es Mercurio, porque una virtud que tiene Mercurio es la capacidad de aprender habilidades nuevas. Ujú. Entonces hay que reforzar a Mercurio para ayudar a la persona con esto. ¿Cómo reforzar a Mercurio? Sí, porque acá aplicamos principios de la astrología védica Ok. que tienen que ver con la remediación de los planetas. Ujú. Ujú. Entonces, claro que podemos reforzar aquellos planetas que necesitan ayuda en una determinada etapa. ¿Sí? Y acá vienen bueno, todos los upayas que tienen que ver con los mantras, los actos simbólicos, etcétera, etcétera. Ok. Em, a ver, y ya para ir concretando, cerrando nuestra charla, porque pues, no, pues efectivamente, como decimos, tienes todo un curso, taller, tienes un espacio mucho más amplio para hablar sobre esto. La edad, me interesa que nos menciones un poquito sobre la edad. A ver, esa persona llega contigo, digamos, a los 25, pasan 10 años, ya tiene 35, son duelos diferentes, ya hay una inteligencia diferente, hay un proceso diferente, ya sé que con Diego, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué ritmo lleva ya sé qué plantea? Entonces, eh, la edad, ¿cómo la manejas? Es decir, ¿cómo ves tú la evolución, el desarrollo, la comprensión, pues la madurez? ¿Cómo la madurez afecta en el proceso de incorporar el duelo, Diego? Bueno, primero una recomendación que les doy, salvo que ustedes tengan un título en psicología o en psiquiatría, yo les recomiendo a los astrotanatólogos que no trabajen con niños, pero sí pueden Ajá, trabajar con los padres ajá, o con el adulto responsable. Con el adulto responsable sí podemos ver la carta del niño y ver, por ejemplo, cómo se le comunican las cosas. Todo el tema del duelo infantil es un capítulo muy interesante, pero yo prefiero que solo quede para personas que sí tienen competencia como para poder hacerlo. Si no, mejor trabajar con personas adultas. ujú, ¿Mm? Es lo que habitualmente pasa, ¿sí? Para ver la etapa de la vida, acá tenemos que hacer una elección. La elección es, si nosotros vamos a mirar las etapas de la vida de forma más arquetípica, por ejemplo, decir, bueno, es como decían los antiguos, ¿no? Los 7 primeros años son de la Luna, después de Mercurio, después... Entonces podemos mirar cuál es el planeta que está más activo por etapa, o podemos empezar a afinar el instrumento, ¿no? Vos claro. me hablabas del retorno de Saturno o de los aspectos de Saturno en tránsito a su posición natal. Es otra mirada. Pero yo te voy a decir la mirada que a mí en los últimos años me ha convencido más. También la aprendí en la astrología helenística. Ahora también está por salir mi primer libro sobre astrología helenística. Y ellos tenían una técnica que era la técnica de la afesis, que se traduce generalmente como la liberación zodiacal, que ve cómo nosotros tenemos asociados a distintas etapas de la vida
planetas que son los señores de esa etapa de la vida. Algo muy parecido a lo que en Jyotisha o astrología védica es el sistema de los dashas. El más conocido, el Vimshottari Dasha del maestro Parashari Muni. ¿Qué hace? Que te permite ver etapas y subetapas con Ujú, regencias. ¿Qué ujú, planeta gobierna o qué signo gobierna o qué casa se activa? ujú, Y entonces el astrólogo que incorpora esa información sabe no solo la promesa natal que está escrita en la carta, sino qué tiempo está viviendo, qué etapa, qué periodo. Y eso es fácilmente integrable con el mapa de los planetas de la astrotanatología, porque ese ujú. mapa de los planetas todo el tiempo te va a estar permitiendo eh, entender qué planeta se vuelve relevante. Si yo tengo relevante un planeta que no ayuda con una tarea, tengo que ver cómo se hace la mitigación de la influencia de ese planeta. Si una persona está reaccionando a la pérdida a través de la adicción, entonces tengo que mitigar la influencia neptuniana, venusina, ¿verdad? Eh, de esa manera se integra. Tenemos, por supuesto, una teoría de las etapas de la vida en función del ciclo de Saturno, pero hay una teoría también, bueno, esto lo estudió mucho Dan Rudyard, de Urano. Entonces, si nosotros tenemos conocimientos de los ciclos, lo podemos traer. Justamente el segundo año del diplomado incorpora todas estas técnicas, técnicas para ver el ahora de la persona e incluso ver cuando va a haber cambios. Por ejemplo, cuando la persona sale de la influencia fuerte de un planeta y entra en la influencia fuerte de otro, eso podría marcar un cambio importante en el proceso que está llevando, ¿sí? Y como vamos a trabajar en esa ventana de 3 a 9 meses, generalmente vamos a mirar los antardayas o los subperiodos dentro de un periodo mayor, porque se te va a ir mostrando los cambios que va a ir haciendo a lo largo del proceso. Muy muy bien, Sí. Diego. Realmente, insisto, es un tema amplio, complejo, extenuante, porque hay diferentes tipos de duelos, hay diferentes cartas astrales. Yo te pregunto, ¿es acaso las personas, ahorita que tenemos Júpiter en Leo, que acaba de comenzar a finales de junio de 2026 y recorre la primera parte de 2027, cierre de 2026, son las personas creativas, artísticas, lúdicas y artesanales las más dispuestas, las más dadas a integrar un duelo? Generalmente la arteterapia es una de las mejores para trabajar con el duelo, hacer algo creativo. Y obviamente las personas más inclinadas hacia lo artístico, hacia lo creativo, tienen esa oportunidad de sublimar, de transformar su sufrimiento, su pérdida en algo, ¿no? Sin embargo, estas personas tienen problemas con otras cosas que son Sí, más prácticas y terrenales, sí, que son las que descuidan. ok, Entonces una claro. persona a lo mejor para digamos, elaborar su duelo, dice, voy a pintar un cuadro, pero el año que se pasó pintando el cuadro descuidó todo lo demás. Entonces Ajá, vienen, le cortan la luz porque no pagó la boleta. O sea, ujú, el duelo, hay un modelo que se llama el modelo dual de Stroff and Schutt, que se presentó en el año 99. Ese es otro modelo que estudiamos, que dice que en realidad hay como dos polos ujú, del duelo. Un polo que tiene que ver con la pérdida y otro polo que tiene que ver con el futuro, con la vida. Como si una persona que está en duelo va y viene, oscila. ajá, Y el duelo sano es el que presenta oscilación. El sí, duelo bloqueado es el que se inclina demasiado a un lado o demasiado al otro. ujú, Este otro polo es el que le cuesta a las personas artísticas o creativas, sí, que es aterrizar, que es
ok, no descuidar lo terrenal o tus estudios o tu trabajo, tus responsabilidades. Una parte muy saturnina Sí, del duelo, ¿no? Aunque duela, mañana tienes que presentarte a tu trabajo, ¿no? claro, Ese es claro, claro. Saturno. Venus, ¿qué te va a decir? Escribe un poema. Bueno, sí, escribí el poema, pero anda a trabajar. Entonces, eso es Ujú, lo sano, esa alternancia. sí. Gracias, Diego Galo Ulloa. Para que Bueno, sepan más de tu trabajo, para que sepan más de tus diferentes herramientas y lo que pones a disposición de la comunidad, ¿cómo nos enteramos más de lo que haces y de lo que dispones a bueno, la gente? pueden consultar todos nuestros cursos y diplomados en Almas que Saben, así todo junto, almasquesaben.com. Ahí entran y van a encontrar. El diplomado más exitoso ha sido el de Astrología Transgeneracional, que empezó en el año 99, y últimamente estamos trabajando con astrotanatología, Yotisha, que es astrología védica, y el martes próximo está empezando el diplomado en sinastría, que ese es nuevo. Bueno, el Así martes que, próximo pero nos buscan ahí, almasquesaben.com, estás hablando y del 14 de julio 2026. 14 de julio inicia el diplomado, son 3 módulos, 24 clases todos los martes, y se pueden ver grabadas también. Y les regalamos una aplicación de sinastría que desarrollé, que tiene todo integrado, todo lo que necesitan. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias, Diego. ¿Algo que quieras Muchas añadir gracias. para despedirnos? Para despedirnos, decirles que, bueno, les hablé de la mitad de la astrotanatología, que es la que Sí, tiene que ver con la carta del duelo o del doliente, pero hay otra carta que usamos con otras herramientas, que es la carta de defunción. La carta de defunción se hace para el momento en que una persona muere y nos anticipa cómo va a ser el proceso de transición. ok, Entonces ahí es donde aparecen conocimientos del libro tibetano de los muertos y de todo lo que son las experiencias post-mortem que tenemos conocimiento. Esto fue algo que apasionó en los últimos años a la doctora Kubler-Ross y que gracias a la astrotanatología hemos podido seguir más allá, que es lo que está pasando con las almas de los o que sea, se van. me estás Ujú. diciendo que Kubler-Ross sí sí tuvo acercamiento a astrología, sí alguien le dijo cómo funciona y No tuvo cómo se acercamiento a la traduce. astrología, pero empezó a encontrarse con personas con enfermedades terminales y personas con muerte clínica declarada que habían vuelto, y cuando ella las iba a entrevistar le contaban lo que habían visto, lo que habían vivido del otro lado. Ujú, Entonces se empieza a interesar por lo que hay más allá de la vida. claro, Y ella ok. llega a recoger más de 9.000 testimonios que lamentablemente se pierden en un incendio de su casa, pero ella llegó a trabajar con mediums para poder entender cómo eran las etapas del alma después de la muerte. Muy, Bueno, la muy interesante. astrología, Ujú, si nosotros tomamos el evento de la muerte y construimos una carta astral, te muestra, por ejemplo, el derrotero del sí, alma dentro de lo que es las realidades intermedias de los 3 bardos tibetanos. ok. Esa es otra parte de nuestro diplomado. Entonces, vamos alternando también. Trabajamos con la carta del doliente y trabajamos con la carta de defunción. Muy, muy interesante y muy importante porque estamos hablando de una nueva etapa en donde no hay un cuerpo, sino hay una serie de eventos, de sucesos, de expresiones que están correlacionadas con la persona que ya se fue. Sí, sí, hay un Muy cuerpo relevante. intermedio que se llama el cuerpo del bardo y hay unas vivencias que tiene, e incluso los deudos que no saben qué hacer pueden hacer ayudas, ¿sí? Y al conocer esa información que te da la muerte. El momento de la muerte tiene un impacto y lo podemos leer por sinastría con la carta de los dolientes o como cualidad del tiempo en la que la persona se fue. Esa cualidad del tiempo te anticipa el destino que va a tener en los próximos 49 días, por ejemplo. Ok, Bueno, es muy grande, ¿eh? sí. En otra Además, ocasión seguiremos claro, platicando si te claro. gusta. De nuevo, Diego, almasquesaben.com para que las personas se vayan Sí, a acercar a tus diferentes propuestas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Espero que nos volvamos a encontrar
no muy lejos, muy pronto. Espero que nos podamos encontrar pronto para que nos expliques más de lo que sabes. Y de nuevo, Excelente, amigo. un abrazo, Excelente. Cholula, Muchas que gracias por la tengas una excelente invitación. tarde. Y esto fue Igual Asus para para Arrancar, todos. Bendiciones. Que en estén los bien. controles de audio, Néstor Olivares. Gracias, Néstor, y gracias, Diego. De Muchas verdad, gracias. muy buena conversación. Hasta pronto. Gracias, Marco.